llega nuestro pozo del infierno favorito, nuestro queridísimo Arrakis, hogar del gusano de arena y de todo tipo de monstruosidades, pero también convenientemente hogar de la mejor droga que alguna vez podrías probar si la pudieras conseguir, la tremendamente codiciada especia melange, ya que esta cosa no solamente te va a dar ojos azules sin necesidad de que compres pupilentes baratos, te va a dar un viaje tan intenso que literalmente vas a terminar viendo el futuro. Así que no es de sorprenderse el hecho de que esta cosa también es tremendamente adictiva, y después de que nuestro querido Kwisatz Haderach, Paul Atreides, terminara consumiendo copiosas cantidades de esta sustancia, se convirtió en el ser más poderoso de la galaxia, ascendiendo a la casi divinidad después de utilizar a todo un pueblo de nativos, los Fremen, para lograr sus metas. Claro, no sin antes haberlos sometido a una intensa manipulación religiosa y el hecho de que sus metas nunca contemplaron el pequeño detalle que en el proceso 61,000 millones de personas se iban a morir. ¿Pero acaso la yihad fue todo su culpa? ¿Fue culpa del viajezote que se pegó? ¿O por qué Dune nos da el mensaje de que los líderes siempre son más un problema que una solución? Desconfía de los profetas, el poder siempre atrae a los corruptibles, y el no depender del carisma de una persona para justificar todas las atrocidades que ésta pueda llegar a cometer son los temas centrales de Dune, al menos del primer libro, y este es el mensaje que la mayoría de las personas que ha hecho reseñas tanto de la película o de los libros se queda como tema central de la historia. Si continuamos con los libros, nos damos cuenta que si entonces nosotros como especie debemos aprender a evitar caer en las manos de autócratas, entonces ¿cómo es que el más brutal de los autócratas, el mismísimo dios emperador de Dune, Leto Atreides II, persígnense, es al mismo tiempo el más grande salvador de toda la humanidad? Pero para entender esta respuesta, primero debemos entender aquello que comenzó con toda esta historia. Primero debemos entender ¿qué es realmente el Kwisatz Haderach? Dentro de la comunidad de Dune existe esta discrepancia sobre qué persona realmente es el Kwisatz Haderach, o si más de una persona podría obtener este título respecto a las habilidades que poseía. Bueno, esto está equivocado. Paul era el Kwisatz Haderach. Él siempre fue el Kwisatz Haderach. El nivel de sus poderes en esto no importa, ya que él fue el elegido de la hermandad Bene Gesserit para convertirse en el siguiente peldaño de la escala evolutiva de la humanidad, aquel que puede estar en muchos lugares a la vez, aquel que puede ver todos los futuros, pero también puede ver todos los pasados, la contraparte masculina de una reverenda madre de la hermandad Bene Gesserit. Paul, como muchos de nosotros lamentablemente, también fue un accidente. Él nunca debió de haber existido, al menos no como un hombre, él tuvo que haber nacido como una mujer. Pero él fue un producto del amor verdadero que Lady Jessica profesaba por el duque Leto I Atreides, que lo que más deseaba en este universo era un heredero, así que Jessica decidió darle uno, porque bueno, para los que no lo sepan, las Bene Gesserit pueden decidir el sexo del bebé que van a tener antes de que éste nazca, así que el hecho de que Paul exista fue una decisión completamente consciente de Lady Jessica, y a lo largo de los milenios esto se siguió considerando anatema para las enseñanzas de la Bene Gesserit, considerando a Jessica como la máxima hereje a las enseñanzas de la hermandad, y viendo el hecho de que ella genuinamente amó al hombre con el cual idealmente solamente debía de estar para perpetuar su línea genética como la máxima debilidad. El Kwisatz Haderach era el hombre que debía de nacer de una reverenda madre de la hermandad Bene Gesserit, pero solamente en el momento que la hermandad lo considerara pertinente, en el momento que considerara que una persona tenía el suficiente material genético en su sangre como para asegurarse que la descendencia que esta reverenda madre produjera sería el tope de gama de lo que la humanidad podría ofrecer. Pero nunca contaron con el hecho de que Jessica las desobedecería, ya que esto era impensable. La hermandad está sobre todo. La hermandad está sobre la humanidad. Así que cuando Paul nació, irremediablemente la hermandad pensó que él podía ser el potencial Kwisatz Haderach, pero también era algo tremendamente peligroso, ya que el hecho de que naciera fuera de sus órdenes también podía significar que si él era el elegido, podía caer fuera de su control, lo cual, en efecto, terminó pasando. Pero ¿cómo es entonces que este Kwisatz Haderach podía ver el futuro y podía ver el pasado? ¿Qué influencia tenía sobre estos dos? ¿Y realmente hasta qué extensión sus poderes podían llegar? El ver el futuro, a pesar de que puede sonar como algo increíble, realmente es algo que no quieres hacer, ya que el ver el futuro, cualquier futuro, es crearlo al mismo tiempo. Y aunque en un principio usar estos poderes para ver lo que te está esperando el día de mañana o el mes que viene es muy tentador, en las siempre sabias palabras del almirante Akbar,
trampa. Esto es debido a que la gran tragedia de Paul Muad'Dib se resume a verlo intentar controlar un poder del cual no comprende del todo, tratando de evitar las visiones que lo atormentaban mostrándole guerras y masacres sin fin, pero cada acción que él tomaba solamente lo empujaba aún más en el camino que volvería a estas visiones realidad, ya que la presciencia no solamente te muestra un futuro, sino que te muestra el tiempo como un árbol, te muestra incontables ramificaciones de lo que podría llegar a suceder si se dan las condiciones para que el futuro que estás viendo suceda, pero a su vez, esta es la trampa que la presciencia pone para ti, el hecho de pensar que tú, en tu insignificancia, tienes el suficiente poder como para influenciar un universo entero de probabilidades, posibilidades y variables como para poder cambiar el curso del tiempo, y esto realmente nunca sucede. Nadie, al menos no en este punto, había sido tan poderoso como para tener tal influencia sobre el flujo de la causalidad. Paul nunca se dio cuenta que el camino en el que estaba jamás podría ser cambiado, porque este era un camino que había sido pavimentado para él milenios antes que él siquiera fuera concebido. Él nunca se dio cuenta que la yihad y toda esta guerra y muerte que le mostraba el oráculo era la consecuencia de que simplemente él existiera, por lo que nada de lo que hiciera iba a cambiar el resultado del futuro más inmediato. Él veía en estas visiones que los Fremen constantemente lo llamaban Muad'Dib, así que él pensó que si cambiaba su nombre a Paul Muad'Dib, todo junto, pues ya no iba a pasar nada de lo que estaba viendo. Y esta fue la trampa que la presciencia le puso a Paul, el hecho de pensar que algo tan insignificante iba a tener el suficiente impacto en la línea de la causalidad como para evitar la yihad, de nuevo ignorando el hecho de que todas las millones de incontables variables que habían estado sucediendo incluso antes de que él naciera ya habían sellado su destino, por lo que cada acción que él tomaba simplemente lo empujaba más en el camino que ya estaba predestinado para él, pero no por el hecho de que el universo de Dune sea predestinado, sino simplemente por el hecho de que Paul no tenía la suficiente fuerza cósmica como para influenciar el universo a tal escala como para deshacer el hecho de que todas las cosas que se habían hecho antes de él habían sellado su destino. Los Fremen lo tomaron como el salvador porque eso fue lo que le enseñó la Bene Gesserit a este pueblo. Cualquier acción que hacía Paul era vista como divina porque eso era lo que creían. Si no hacía nada, también era visto como un acto de santidad. Y si Paul moría, los Fremen irremediablemente se iban a levantar en su nombre porque habían considerado que su dios se había muerto. Así que no había forma de escapar del destino que ya estaba escrito en piedra, al menos en este punto de la historia. Por lo que Paul realmente no tuvo de otra y se tuvo que dejar llevar por las corrientes del tiempo. Y fue solamente hasta que Paul logró avanzar lo suficiente en el tiempo, cuando el oráculo le mostró algo muchísimo más terrible que cualquier cosa que había hecho hasta este punto. Le mostró el camino dorado. El camino dorado constantemente se presenta como esta alternativa que la humanidad tenía a la extinción, y en síntesis, pues sí es eso, pero dentro de la historia también funciona como otra prueba del Gom Jabbar. Verán, cuando conocemos a Paul por primera vez también se nos introduce un concepto que la hermandad Bene Gesserit tenía para testar a los potenciales candidatos a volverse el Kwisatz Haderach. Es algo que vemos en la primera película, creo que en las primeras escenas, que es la cajita del dolor que se conoce como el Gom Jabbar. Esto está diseñado para medir el nivel de humanidad que una persona tiene. Si una persona, cuando es sometida a cantidades ingentes de dolor, solamente tiene la reacción de sacudirse, de huir o de intentar pelear, esta persona no es considerada lo suficientemente humana para ser el Kwisatz Haderach. Pero en cambio, si la persona logra controlar su psique, sus emociones y toda su persona para poder neutralizar la fuente del dolor y así eliminar esta fuente para posibles futuros humanos que la puedan encontrar, entonces esta persona es considerada un humano. Este es un concepto clave en la filosofía y las enseñanzas de la Bene Gesserit. Aunque la forma en que la hermandad contemplaba el concepto de humanidad, más adelante nos vamos a dar cuenta que también estaba equivocado, ya que el verdadero Gom Jabbar, cuando realmente se presentaba, era cuando debías elegir. El camino dorado se presentó como una elección: o haces las cosas terribles que te estoy mostrando que debes hacer, o por otro lado, la humanidad se muere. Solamente cuando una persona debe encarar el verdadero sacrificio, cuando en una mano está todo lo que alguna vez has amado y en la otra está el bien mayor, que en este caso es la supervivencia de toda la especie, es cuando realmente te enfrentas al Gom Jabbar. Paul tuvo su primer enfrentamiento con esta realización cuando despertó su presciencia por primera vez en los desiertos de Arrakis, y cada oportunidad que se presentó ante él la prueba, falló irremediablemente.
Las primeras veces simplemente por no tener la suficiente visión para poder ver el gran esquema de las cosas, pero otras simplemente fue por puro egoísmo, fue porque no quiso rendir el amor de su vida o porque simplemente no quería tanto a la humanidad como para sacrificarse por ella, por lo que en el concepto que la Bene Gesserit milenios después entendió como un verdadero humano, Paul nunca tuvo que haber pasado la prueba, Paul nunca se tuvo que haber convertido en el Kwisatz Haderach en primer lugar. Paul es una advertencia acerca de lo que causa el poder desmedido, en lo que causa que una persona pueda ver constantemente el futuro y cómo este poder simplemente te va aislando cada vez más y más de tu propia humanidad, porque el hecho de vivir una vida sin sorpresas donde sabes qué va a hacer cada persona en cualquier momento del tiempo, irremediablemente va a hacer que te vuelvas un dios, pero un dios con un tremendo aburrimiento encima. Hace que irremediablemente poco a poco te vayas asqueando cada vez más de la humanidad por el hecho de saber que van a cometer los mismos errores una y otra vez. Y también te vuelve un cínico por el hecho de ver tus incontables posibilidades de cómo vas a morir. Paul cada vez más se asqueaba de su propio imperio, se asqueaba de la figura que se había formado en torno a él, de la religión que se había formado en torno a esta figura y del hecho de que todos sus amigos se habían vuelto adoradores. Pero por esto no se pudo obligar a recorrer el camino dorado, porque él simplemente no tenía el suficiente amor por la humanidad que sí tendría otra persona que vendría después de él. Desde un inicio sus acciones estaban motivadas por el puro egoísmo de acabar con el imperio que acabó con su padre, sufriendo del mismo defecto que la propia hermandad Bene Gesserit, cubrirse de retórica, anteponer a los tuyos antes que a la especie y ambos asumir un papel que nunca fue suyo en primer lugar. Paul falló en su papel de ser el Kwisatz Haderach, pero la hermandad también falló en contemplar lo que debió de haber sido el Kwisatz Haderach en primer lugar, por lo que todo esto lo llevó a despojarse de su santidad, de su papel como emperador y de su rol como Muad'Dib, pasando toda la carga de recorrer el camino dorado a una persona que Paul tampoco pudo ver en el futuro, a su hijo, presiente pero también prenacido, Leto Atreides II, dios emperador de Dune, presígnense, y gemelo de la también prenacida Gánima Atreides. La segunda habilidad que Paul tenía era el hecho de poder ver el pasado, algo que podía hacer gracias a que se sometió a un ritual conocido como la agonía de la especia, donde una persona toma un hiperconcentrado de melange que se obtiene al ahogar a un gusano de arena joven. Esto hace que despiertes tu conciencia a niveles más allá de lo comprensible y puedas acceder a tus memorias genéticas, teniendo acceso a potencialmente millones de años de información que está codificado dentro de tu ADN. Y no solo eso, sino que también puedes acceder a las memorias genéticas de todas las personas que vivieron antes que tú en tu línea genética, algo llamado egomemoria, ya que la persona sigue relativamente viva dentro de ti, dentro de tu propia psique. Una persona prenacida obtiene esta habilidad desde antes de que siquiera nazca, desde el momento de la concepción, algo que pasó con la hermana de Paul y que también pasó con sus hijos. Gánima y Leto eran prenacidos, tenían toda su conciencia activa incluso antes de nacer y tenían toda esta información a su disposición desde el momento que fueron concebidos, pero el problema es que los prenacidos son más susceptibles a sucumbir a algo llamado la abominación, donde una de las egomemorias toma control del cuerpo de la persona y se rehúsa a dejarlo ir, para efectos prácticos renaciendo en ti y desgarrando tu psique, mandándola a una especie de limbo donde no puedes morir pero tampoco estás consciente de que no estás muerto. Algo muy horrible, la verdad. Pero Leto no solamente era prenacido, no solamente era consciente de su propia existencia desde el momento que fue concebido y tenía acceso a todo este banco de memorias, sino que él también era presciente, pero no presciente como Paul. Muad'Dib constantemente describía su presciencia como el hecho de estar en el fondo de un valle rodeado de montañas. Él solamente podía ver tan lejos como esta barrera natural se lo permitiera. Pero Leto, oh vaya, Leto subió la intensidad de este poder al 1000. Mientras Paul no podía ver más allá de lo que le permitiera una barrera, Leto tenía el telescopio más potente que jamás se hubiera creado, mientras navegaba en los mares infinitos del tiempo, completamente abiertos a él. Vaya, el tipo podía ver millones de años adelante de él, no solamente unos cuantos siglos como Paul, y también tenía su otra memoria, volviéndose prácticamente omnisciente. Él podía saber todo lo que iba a pasar en cualquier circunstancia, y cualquier cosa que el oráculo no le mostraba la podía deducir simplemente utilizando los millones de años de información que ya tenía almacenada en su memoria. Pero al igual que Paul, su poder no solamente era una trampa, su poder era su propio veneno, era algo que él odiaba tener, era su maldición. Leto se enfrentó al verdadero Gom Jabbar incluso antes de nacer, vio la alternativa y los horrores que debía desencadenar para evitarla, y simplemente decidió
decidió rendir su vida a esta causa. Sacrificó toda su humanidad para volverse un monstruo híbrido de hombre y gusano de arena. Sacrificó cada una de todas las experiencias que pudo haber tenido a cambio de un aburrimiento eterno. Se sometió a ser atrapado en una inmortalidad maldecida con la predictibilidad. Se arriesgó a volverse una abominación junto a Ghanima, pero logró un estado intermedio donde las egomemorias de infinitos antepasados que estaban constantemente buscando su poder eran aplacadas por una presencia dominante dentro de su mente, estando también condenado a nunca más lograr estar solo en todo lo que le quedara de vida, ni siquiera dentro de su propia psique. Leto sacrificó a las únicas dos personas que jamás amó, y entre ellas estaba incluida su hermana Ghanima, todo por el bien de la humanidad. Donde Muad'Dib falló, Leto demostró que él era un verdadero humano. Vaya, cuando tomamos esto en consideración, parecería que Leto realmente es el verdadero héroe de la historia, pero todo lo contrario, él es todo menos un mártir. Vaya, ni siquiera podríamos decir que el tipo fue una buena persona en primer lugar. El decir que Leto es un villano es no hacer justicia a todas las atrocidades que llevó a cabo sobre la propia humanidad que él había jurado proteger. Bajo la guía del Camino Dorado se convirtió en el máximo autócrata, forzando a la humanidad a entrar en un estado de estancamiento dentro de una autocracia teocrática militarista alrededor de su persona que se extendió por más de 4 milenios, usando a sus fish speakers como policía militar, jueces y ejecutoras. Vamos, tomen a cualquier villano de la ficción y al lado de Leto no tiene nada que hacer. Palpatine y Vader son unos pendejos al lado de lo que Leto logró en términos de maldad. Sauron, por favor, el tipo le daba 1000 vueltas. Leto constantemente abusaba y pulverizaba el espíritu humano, volviendo a atrapar a una sociedad intergaláctica en las prisiones que ahora eran sus planetas, restringiendo el movimiento de absolutamente todo a través del vacío del espacio. Leto se dedicó a asfixiar a la humanidad mediante un constante estado de vigilancia y represión, confinándola a solamente poder cumplir sus necesidades más básicas, erradicando la innovación tecnológica, la creatividad, la expresión artística y todo lo que nos hace humanos en primer lugar, volviendo a la humanidad un ave completamente sumisa y enjaulada, algo que tiene la posibilidad de recorrer el cosmos, pero que simplemente no puede hacerlo porque está atrapada. Leto logró poner a todas las facciones que concentraron el poder del antiguo imperio en su contra, terraformando a Arrakis y matando a los enormes gusanos de arena, en el proceso destruyendo el ciclo de la especia y volviéndose el único poseedor de cantidades astronómicas que él administraba con puño de hierro a quienes consideraba dignos de su benevolencia, algo así como lo que pasa en México con el presupuesto del gobierno. Y fue mediante este proceso que la humanidad, impulsada por el más absoluto desprecio por el tirano y la necesidad primordial de libertad, se vio de nuevo forzada a evolucionar más allá de la necesidad de la especie. Evolución para vencer a la adversidad. El Camino Dorado terminaba con una humanidad libre de absolutamente todos los lazos, libre de sí misma, de la necesidad de autócratas, de la dependencia de la especie e incluso libre de formar patrones que la encierren en ciclos interminables de repetición histórica. Leto despreciaba con toda su alma a la hermandad Bene Gesserit, porque a pesar de haber podido conducir a la humanidad a este estado de maduración, decidieron no hacerlo, decidieron encerrarse en su propia autocomplacencia basada en un deber que jamás llevaron a cabo, anteponiendo a la hermandad antes que a la humanidad, fallando en su propia interpretación de qué es ser un humano, ya que la más grande lección que aprendió la Bene Gesserit bajo la brutalidad de Leto Atreides fue el hecho de que la misión de la Bene Gesserit desde un inicio tuvo que haber sido el pastoreo de la humanidad hacia el Camino Dorado, siendo las guardianas de la evolución y asegurando que la humanidad siempre, ante cualquier adversidad, pudiera perseverar, entendiendo por fin que la definición de un ser humano no es solamente alguien que pueda completamente controlar sus sentidos, sus emociones, alguien que sea pura lógica, sino que un ser humano es alguien que pueda anteponer la necesidad de toda la especie antes que su propia necesidad, anteponer la salvación de la humanidad antes de su propia salvación. Alguien que pueda reconciliar tanto la lógica como el amor por la vida y el amor por la humanidad. Leto logró llevarnos a este nuevo estado. La humanidad creció más allá de la necesidad de la especie para el viaje interestelar. Creamos tecnología capaz de llevarnos muchísimo más lejos de lo que alguna vez habíamos ido, sin la necesidad de utilizar la presciencia de los navegantes de la cofradía. Tecnología que nos escudaba de la invasiva e interminable visión presciente del tirano, o cualquier otra persona capaz de ver las corrientes del tiempo. Los no rooms, no ships,
la no technology en general, espacios capaces de aislarse de las corrientes del tiempo, otorgando vacíos de libre albedrío real, más allá de las fijaciones de un futuro absoluto creado por quien lo vislumbró en el oráculo, ya que recuerdan cómo la presciencia atrapaba a quien la veía y cómo ver el futuro es crearlo. Bueno, la persona que ve el futuro sí tiene un control, pero tiene un control sobre todas las demás personas que no lo pueden ver, atrapándolas en un ciclo de causalidad que estas personas nunca quisieron en primer lugar. Este fue el regalo de Leto, el hecho de liberarnos de este poder y de aislarnos de cualquier persona que viera un futuro para nosotros que nosotros no quisiéramos en primer lugar, dándonos el verdadero libre albedrío, rompiendo la causalidad y otorgándole a la humanidad la verdadera libertad de todo. El verdadero regalo de Leto a la humanidad, aparte de la expansión de la vida más allá de los bordes de nuestro universo, fue la creación de estos espacios por la necesidad de existir fuera de la corriente temporal que su propia visión presciente imponía en toda la realidad. La humanidad de nuevo encontró el verdadero libre albedrío, la habilidad de no ser víctimas del destino y ser peones de la causalidad, la habilidad de romper todas las cadenas y regresar a la absoluta libertad. Leto simplemente era tan poderoso en este sentido que su sola existencia sellaba el futuro de toda la realidad al camino dorado, cuya meta, a pesar de sonar contraproducente, era lograr que la humanidad pudiera alejarse completamente de él. Leto utilizó el programa genético de la Bene Gesserit que creó a Paul en primer lugar para implantar en el código genético de la humanidad lo que la no technology podía lograr, aislando a una persona fuera de la presencia del dios emperador dentro de los genes de su línea genética, logrando producir a un individuo invisible completamente a su presencia y por consiguiente libre del futuro absoluto que actuaba como un enorme punto de gravedad en la realidad. Algo que sin el contexto de que Leto era un monstruo y era la peor persona que alguna vez haya existido, sí, más incluso que el pintor austriaco del bigotito, parecen todo ventajas. Digo, ¿qué es 4000 años de autocracia brutal y represión absoluta a cambio de la absoluta libertad que Leto le regaló a la humanidad? Cuando sabes que en el futuro el dios emperador está trabajando para liberarte de la extinción, está trabajando para darte un don que te sellaría del último enemigo de la humanidad y te protegería de sus máquinas pensantes prescientes, asegurando la existencia y la supervivencia de la especie humana sin importar qué tanto evolucione el enemigo y qué tanto evolucione la propia humanidad para poderse autodestruir. ¿Qué pesa más en la balanza de la moral? ¿El hecho de pulverizar el espíritu humano por 4 milenios o el hecho de que a raíz de esa pulverización del espíritu y hacer que la galaxia fuera un infierno, la humanidad podría perseverar en el tiempo? Y no solo eso, sino que Leto nos llevó al siguiente peldaño de la escala evolutiva, haciendo lo que la Bene Gesserit tuvo que haber hecho desde el inicio y superando a cualquier persona que haya actuado por el bien de la humanidad en toda la historia. ¿Es acaso entonces que debemos preguntarnos de nuevo si el triunfo de Leto es entonces prueba suficiente de que el fin justifica todos los medios y la única esperanza de la humanidad es depender de un tirano todopoderoso capaz de guiarnos? ¿Por qué debemos cuidarnos de los profetas cuando fue uno quien nos liberó de la extinción en primer lugar? Y verán, para muchos de ustedes esto puede parecer una tremenda contradicción para todo lo que se planteó en el primer libro de Dune, y si ustedes llegan a esta respuesta es correcta. El universo de Dune sí es contradictorio o puede parecer contradictorio, pero yo prefiero una respuesta que yace tal vez en un tecnicismo a ojos de muchos, o incluso no ser una respuesta del todo, sustentando el hecho de que esto simplemente es una contradicción y ya está. Verán, la saga de Dune evolucionó conforme lo hacía Frank. Conforme él más avanzaba en la saga, introducía cosas que le parecían interesantes, no dándose cuenta de que podían haber discrepancias en lo que nos estaba tratando de comunicar. Pero sigue siendo mi escritor favorito, así que lo voy a defender. Paul Atreides era alguien que cumplía el rol de un mesías autoproclamado, alguien que se aprovechó de los Fremen para ganar poder y cumplir sus propias metas. Leto, por otra parte, era una fuerza de la naturaleza. Él simplemente sucedió como un huracán o un terremoto. Se volvió una fuerza inevitable que se desprendía de las consecuencias de las acciones de su padre. Nos encerró a todos dentro del camino dorado, no por metas personales, sino porque la alternativa era la extinción de la especie humana. Paul es el resultado de una sociedad siguiendo ciegamente a un líder. Leto es la consecuencia de seguir a ese líder. El dios emperador no es la respuesta, es el resultado de la acumulación de poder no supervisado en manos de organizaciones impulsadas por su propia ambición. Como especie realmente no tuvimos otra opción más que adaptarnos a lo que Leto vio como la única alternativa para tratar de que todo no se fuera al carajo y que el barco no se hundiera. Leto tomó el poder por la fuerza, él simplemente pasó. Fue algo que la humanidad nunca votó ni decidió en conjunto. Él simplemente se apropió del rol de dios emperador. Leto fue una consecuencia que debía lidiar con las
las consecuencias de que nosotros como especie caímos en las manos de los corruptibles, de que caímos en las manos de las élites siempre hambrientas de poder, dándose cuenta que ya era demasiado tarde para intentar hacer otra cosa, así que decidió volverse el máximo antagonista para enseñarle a la humanidad a no repetir los mismos errores de nuevo. Paul utilizó a los Fremen, Leto impulsaba a la humanidad a liberarse de él, del legado de su padre y de cualquier autocracia religiosa o de cualquier otro tipo. Y el resultado de esto no fueron solamente los genes de Siona Atreides o la tecnología que nos blindaba de la presciencia, fue un cambio profundamente filosófico que la humanidad cargó en su ADN a partir de su muerte, el amor por la libertad. Los genes que volvían a Siona invisible en las arenas del tiempo fueron perpetuados en las incontables generaciones futuras, el regalo del libre albedrío y liberarse de la causalidad impuesta. La humanidad tomó esto y se esparció a lo largo del cosmos en una explosión de vida nunca vista, llevándose también las lecciones del tirano con ellos, amor por lo que nos hace humanos en primer lugar y amor por la vida misma. El mayor tirano de la historia fue también aquel que mantuvo su humanidad como el rasgo más querido de toda su persona. Un dios a ojos de muchos, inmortal y omnisciente, fue quien nos enseñó que nadie debía estar más allá de su propia humanidad y asegurar la supervivencia de la especie. La constante evolución y la mejora de la especie es lo único que realmente importa. Leto fue el único que entendió el Gom Jabbar y fue el único que pasó la prueba, ya que el verdadero tema central de Dune, más allá de los líderes carismáticos, es el miedo que la humanidad debe de tener a estancarse, es el miedo a caer en las manos de Leto y siempre, continuamente, rechazar el estancamiento de la especie disfrazado de un falso conservadurismo, asegurando el bien mayor y asegurándonos también de que constantemente estamos evolucionando para adaptarnos a lo que el universo nos vaya a lanzar. Antes de Leto, la humanidad se había sumergido profundamente en una única línea de vida, una línea con un final, la propia autodestrucción de la humanidad, que tanto Paul como Leto vieron. El gobierno de Leto es casi un reinicio completo a la maduración humana. Nos arrojó de nuevo hacia atrás sin destruir nuestra tecnología. El Gom Jabbar en un inicio medía la capacidad de una persona de ser un humano y de no ser un animal. Leto se dio cuenta de que este concepto estaba profundamente equivocado y lo que hizo con la humanidad fue prácticamente lo que hacemos con un carro viejo que queremos arreglar. Lo desvalijamos y lo volvemos a armar. Y esto fue lo que Leto hizo. En los primeros 3 libros la gente se había olvidado de sus raíces, se había vuelto intensamente egocéntrica, muy parecido a lo que está pasando hoy en día en el mundo. Pero ¿qué se pierde cuando olvidas tus raíces? Cuando te olvidas de tu yo animal, te transformas en algo retorcido. Somos tanto animales como humanos, no puedes negar ninguno de los dos aspectos. Y desde un inicio la pregunta fue, ¿eres humano o eres animal? Y la respuesta de Leto es que las personas deben ser ambas, seres plenamente integrados. Así que prácticamente lo que hizo Leto fue echarnos un factory reset y un hard reboot. Leto restableció a la humanidad y los tiempos de hambruna que siguieron a su muerte, además de la dispersión, permitieron que la gente sufriera intensamente y por lo tanto creciera inmensamente también. Pero entonces, esto nos abre otra pregunta. ¿Acaso la gente necesita de sufrimiento para crecer? Pues no, la verdad es que no. Este es el verdadero mensaje de Leto Atreides II. No necesitas de un tirano que imponga el sufrimiento para crecer, pero las personas, lamentablemente, no son honestas consigo mismas y no están dispuestas a reflexionar sobre sus propias intenciones e intereses. Es a través de una autorreflexión honesta que el crecimiento y el sufrimiento a menudo nos fuerzan a esta autorreflexión. El estancamiento en patrones de infinita mezquindad es lo que asegurará que nuestra especie se destruya a sí misma. Es solo cuando reconciliamos ambas partes de nosotros mismos y damos el paso hacia adelante, hacia lo desconocido, que la humanidad madura y sigue sobreviviendo. Leto se obligó a aburrirse eternamente. Lo que él buscaba más que otra cosa eran sorpresas. Quería un universo lleno de lo inesperado y de lo desconocido. Solo en lo desconocido es donde la vida se vuelve emocionante, más allá de la presciencia, más allá de quedar atrapados en un único camino que nos imponga el dios emperador. Y es aquí donde reside la diferencia y la posible respuesta a esta pregunta. Frank Herbert nos advierte sobre los líderes carismáticos, líderes que cuentan con el apoyo indiscutible y fanático de sus seguidores. Leto II nunca fue esto. Leto es odiado por una parte importante de la población y lidera a través de la fuerza bruta. Nos obligó a evolucionar, sí, pero sus intenciones eran conocidas por él y solo por él. Casi nadie lo siguió por amor, sino porque no conocían otra opción. Vivió casi 4000 años el cabrón, generaciones iban y venían, pero él era la única constante. Él era todo lo que conocían, su brutalidad y su opresión. Mucha gente intentó matarlo repetidamente en ese tiempo. Incluso su propia familia lo quería muerto, ignorantes de la necesidad del camino dorado. Entonces, ¿por qué esta historia de un salvador con superpoderes que salva a la humanidad de un lento deslizamiento
movimiento hacia la decadencia y la muerte es antisalvadora en primer lugar, porque si la humanidad nunca hubiera estado buscando a un salvador en primer lugar, no solo probablemente nunca hubiera existido un super ser como Paul, sino que el camino dorado en sí mismo nunca hubiera sido necesario. Si la humanidad en un inicio no se hubiera permitido estancarse y que todo se fuera al carajo en primer lugar, nunca hubiéramos tenido una necesidad de un salvador, nunca hubiera existido la necesidad de crear el Kwisatz Haderach, y Leto nunca hubiera tenido que ser la consecuencia que lidiara con la consecuencia de la humanidad creando errores constantemente. Es por esto que a pesar de que Leto es la peor persona que ha existido y un ser horrible y repugnante, al mismo tiempo es la figura más trágica de toda la saga, ya que él dio todo por una humanidad que justamente lo odiaba. Y es solamente cuando llegamos al final del último libro, al final de Chapterhouse, cuando podemos ver el verdadero poder del regalo que Leto le dio a la humanidad. Verán, al final de Chapterhouse conocemos a Daniel y a Marty, Face Dancers que también son capaces de acumular psiques y acceder a una especie de repositorio genético como lo tenía Paul y lo tenía Leto de memoria. Esto los hizo independientes de sus maestros y entidades muy poderosas quienes crearon algo llamado la Red, tecnología capaz de influir en regiones muy grandes del espacio mediante el uso de taquiones, partículas más rápidas que la luz. Cuando los protagonistas de Chapterhouse, incluida una descendiente de Siona, Shiana Atreides, toman una no ship y casi son atrapados por Daniel y Marty, se sumergen una vez más en lo desconocido. Llegan a un punto del espacio donde están completamente libres de la influencia de cualquier fuerza conocida y también eliminan todos los datos de navegación de la nave para que ya no puedan regresar, finalmente cumpliendo el camino dorado de Leto al liberarse de la trampa presciente, volando hacia lo desconocido, yendo incluso más allá del observador presciente definitivo, nosotros como lectores, y también más allá de la influencia del maestro manipulador supremo, el propio Frank Herbert. Huyen de la influencia de sus propios autores y finalmente se apropian de su propio futuro, y ahí es donde termina la historia. Conocer el futuro es quedar atrapado en él. Mientras hubiera más palabras en la página, nuestros héroes siempre hubieran sido esclavos de los caprichos del propio Frank, y así, de acuerdo con los objetivos del dios emperador, él los liberó. Entonces, ¿cuál es el tema general de los libros? ¿Qué es lo que nos está insistiendo Frank desde el primer libro en adelante? Los líderes son peligrosos para la humanidad. Cuanto más poderoso es el líder, más peligroso es. ¿Y qué peor forma de despotismo que el hecho de que toda la humanidad dependa de una sola alma mortal, que el hecho de que esa dependencia nos lleve a un estancamiento indeterminado por el capricho de un líder de mantener su propio poder? Olvídate de la especia. Esta es la verdadera dependencia mortal que la humanidad debe de evitar. Reconciliando, a mi parecer, lo que a priori era una contradicción. Leto fue la consecuencia, pero él nunca hubiera pasado si hubiéramos seguido el consejo de Frank en primer lugar y no hubiéramos dejado que la humanidad cayera en las manos de la gente equivocada y nos llevara a estancarnos. Y fue solamente cuando la lección nos golpeó en la cara en forma de Dios emperador, cuando recapacitamos y encontramos de nuevo nuestra libertad. Evolucionar continuamente y tener ventaja ante cualquier amenaza que venga a cazarnos, ese es el verdadero mensaje de Dune cuando lo vemos como una saga, ya que lo que hace a la humanidad algo peligroso pero al mismo tiempo algo increíble es nuestra capacidad de adaptarnos y el hecho de negarnos a simplemente esperar cruzados de brazos el apocalipsis. Nosotros luchamos, destruimos, creamos, maduramos y siempre encontramos la manera de subsistir. Y así como Frank evolucionó junto con Dune, nosotros como especie siempre debemos estar evolucionando. Los absolutos son trampas. Solo cuando damos un paso atrás y reflexionamos, cuando intentamos aprender de nuestras propias huellas en la arena, podemos ver la mayor lección. Cuando nos enfrentamos al universo y a la eternidad, solamente el cambio es algo seguro. En todo mi universo no he visto ninguna ley de la naturaleza inmutable e inexorable. Este universo presenta solo relaciones cambiantes que a veces son vistas como leyes por una conciencia efímera. Estos sentidos carnales que llamamos yo son efímeros, se marchitan en el resplandor del infinito, fugazmente conscientes de las condiciones temporales que limitan nuestras actividades y cambian a medida que nuestras actividades cambian. Si debes etiquetar lo absoluto, usa su nombre apropiado: temporal.